Hola, es un gusto para mí comentar el trabajo de ingreso del doctor Martín Bedoya. Realmente un trabajo excelente que realizó y que demuestra lo que se plantea en su objetivo, donde era buscar la asociación de la intensidad o gravedad del COVID en personas que tenían asma, tanto en niños como en adultos, como lo vieron ustedes en la estratificación que él realizó y los estudios estadísticos que realmente tienen gran trabajo realizado en este artículo, donde se ve que la asociación de la intensidad, de la gravedad del asma, no representa un factor de riesgo el asma para que tengamos un COVID grave. Esto es muy interesante, como ustedes lo vieron, esta asociación o sugerencia donde ven que el asma podría decirse que tiene más de un 30% de disminuir la gravedad, tanto del COVID, esto es en la hospitalización, en la intubación endotraqueal. Esto tanto en niños como en adultos. Y vieron también ustedes que las poblaciones indígenas eran de lengua, eran las que más datos tenían, pero para COVID de mayor intensidad o gravedad. Realmente muy interesante. Necesitamos ver entonces el estigma que teníamos como los factores de riesgo que representaban una gravedad del COVID, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, aumentaban el riesgo de un COVID grave, esto es, que llegara a una hospitalización. Y se pensaba al inicio que el asma era un factor de riesgo para esto, pero afortunadamente podemos ver en este estudio que se sugiere que el asma no sea un factor de riesgo. Sin embargo, necesitamos más estudios, que esto será para el futuro, ver si el asma grave o el asma no controlada podría ser un factor que agrave el COVID, es decir, aquellos pacientes que tienen asma no controlada, si tuvieran COVID, podrían ser con mayor gravedad. Esto sería una pregunta muy interesante y sería el seguimiento de este trabajo tan excelente del doctor Bedoya para así completar esto que él sugiere en su trabajo, ver la fortaleza de decir que un asma es un factor, no es un factor de riesgo para COVID grave. De esta manera podríamos tener pacientes que tuvieran control y no control para comparar esto y detectar y determinar en estos niños o adultos que el COVID que pudieran tener no será grave. Realmente muy interesante este estudio y nos quita esa venda de que el asma era un factor de riesgo. Bueno, ya vimos en este trabajo que no representó, esta es una sugerencia y debemos de seguir estudiando. Realmente muchas gracias por haberme permitido dar este pequeño mensaje, este breve comentario a este gran trabajo excelente. Muchas gracias.